Muy bien, primero agradecer infinitamente a la Asociación de Ingeniería Hidráulica y Ambiental por la invitación. Yo les voy a contar una historia en relación a la gestión de inundaciones como componente estratégico de la gestión integrada del agua. Un poco el marco conceptual para, digamos, aterrizar en algunas acciones que la Autoridad Nacional del Agua viene desarrollando actualmente. ¿Y por qué componente estratégico de la gestión integrada del agua? ¿Verdad? Porque, ya lo mencionaba el doctor Abad, ¿verdad? No solo controlar las inundaciones significa desarrollar infraestructura, sino que hay que ver el funcionamiento, ¿verdad?, de todo el sistema en su conjunto. Yo creo que eso es importante. Y en ese sentido, la gestión de inundaciones en el marco de la gestión integrada del agua es importantísimo, ¿verdad?, considerando que este es digamos, un enfoque holístico que permite la gestión de los sistemas de recursos hídricos y que combina toda esa gestión de la demanda, del abastecimiento de agua, de la gestión de los eventos extremos, sequías, inundaciones, del financiamiento para desarrollar una serie de estrategias, etcétera, etcétera. Muy bien, en general, bueno, estos son 2-3 puntos que voy a tocar. Un poco para introducir el tema de los eventos extremos en el país. Lamentablemente Perú está sometido pues a inundaciones y sequías. Eso ya lo sabemos. Si ustedes recuerdan, el año pasado, aproximadamente en octubre, noviembre, estábamos declarando en emergencia hídrica por déficit hídrico, ¿sí?, a muchos sistemas de recursos hídricos en el país. 2-3 meses después tuvimos el desastre que todo el mundo lo conocemos, el tema de inundación. Entonces tenemos esos dos eventos y tenemos lógicamente que gestionar los sistemas con ese enfoque. Entonces, lo que ustedes ven ahí es básicamente las inundaciones o las anomalías de precipitación, por ejemplo, para el Niño del 82-83. Lógico, mayor cantidad en el norte del país y con un, digamos, déficit importante en el sur, que Cenami en esa época, bueno, esta es una información de Cenami, la pudo, digamos, catalogar como una sequía severa para Puno y Cusco y con una sequía media para los departamentos de Moquegua, Tacna, etc. Y miren, el comportamiento diferente para el Niño del 97-98. Ahí tuvimos una mayor cantidad de agua, por supuesto, en el norte, que superaron los, digamos, 1000, 3000% en relación a la media, ¿sí?, de las anomalías de precipitación. Y en el sur tuvimos, sí, importantes lluvias, pero sin déficit hídrico. Esta es una figura para el mes de marzo. Entonces, ¿qué pasó en este año? Este año pues han sido potentes también las precipitaciones, al extremo que NASA tomó el interés de hacer seguimiento a las tormentas del norte del país. Y esta es una muestra, por ejemplo, para el 20 de marzo, y ellos concluyen de que, oye, mira, hay unas tormentas cayendo a una velocidad extrema. Esta fue para el 20 de marzo, que superaron los 137 milímetros por hora. Y los 160 milímetros por hora, más no me acuerdo, fue para el 27 de marzo, fue donde justamente el río se desbordó. Entonces, un tema que nosotros tenemos que aprender, digamos, que comenzar a gestionar, digamos, los sistemas bajo un enfoque integrado. Entonces, algunos daños que ustedes ven ahí, probablemente ustedes ven que el 97-98, perdón, el Niño de este año, el 2016-2017, las pérdidas humanas fueron menores. Bueno, sucedió también en corto tiempo, en marzo. El Niño del 82-83 sí tuvimos mayor cantidad de fallecidos, más de 500 vidas que perdieron por este fenómeno y una gran cantidad de damnificados y heridos y grandes pérdidas económicas. Definitivamente, el cuadro que ustedes ven ahí son las pérdidas económicas que tuvo el país considerando daños directos e indirectos. Superaron en el año 1982-83 los 3.200 millones de dólares y el 97-98 los 3.500 millones de dólares. Una vez más, daños directos e indirectos, porque por ahí también hay una información que el 82-83 los daños directos solo fueron de 1.000 millones de dólares y los daños indirectos para el 97-98 de aproximadamente 1.800 millones de dólares, solo daños directos. Ahora, para este año 2016-2017 se estima que los daños superan los 8.000 millones de dólares. Una estimación que nosotros en ANA estamos desarrollando supera estos 8.000 millones de dólares digamos, de daños directos a nivel nacional en todos los sectores, en transportes, infraestructura hidráulica, infraestructura urbana, etcétera, etcétera. Entonces, además de ello, tenemos que aprender a convivir con un clima cambiante. Miren la figura ahí. Este es un promedio de la temperatura de los últimos 50 años para el país, del año 1950 al 2000, y muestra un incremento importante de la temperatura. Miren, ustedes ven ahí
el radio o la tasa es de 0.07 grados centígrados por año. Eso significa que en los últimos 50 años hemos tenido un incremento de 0.35 grados. ¿Y qué pasa con los caudales, los extremos? Esta es una información para la estación Sánchez Cerro del año 1926-27 al año 2000. También muestran una tendencia positiva, es decir, los extremos aparentemente o de acuerdo a la tendencia van a un incremento. La pregunta aquí es, yo puedo decir que del año 1950 al 2000 hubo un incremento de aproximadamente 1000 metros cúbicos por segundo. No, porque es muy cambiante definitivamente, pero sí puedo decir que hay una tendencia positiva, que más allá necesito considerar otros factores, necesito considerar este efecto del cambio climático que a partir del año 2000 al 2100 muestra, digamos, impactos positivos y negativos en diferentes regiones del mundo. Entonces esto podría aún exacerbarse. La prevención de inundaciones en el Perú. Fíjense, este es el tema de las inundaciones. Si bien es cierto, ya lo explicó el doctor Teabat, ¿verdad? Tenemos una historia del fenómeno del Niño. Sin embargo, no hemos aún todavía consolidado una gestión integral de este tema, de inundaciones. Esta es la prevención, digamos, una estadística que a partir del año 97-98 se desarrollaron algunos planes de emergencia para el fenómeno del Niño de este periodo. Del 82-83 no he encontrado estadísticas, es muy probable que no se desarrolló ningún programa. En esa época, para esos 2 años, se invirtieron alrededor de 125 millones de dólares. Para el año 90, después se gesta, ya con la experiencia del Niño 97-98, se gesta un programa de encauzamiento de ríos y protección de estructura de captación llamado PERPET, y a partir del 2010 en adelante un programa de protección de valles y poblaciones rurales. En total, desde el año 99, o el año 2000 al 2014, 2016, hay una inversión que supera los 2.500 millones de soles. Y las instituciones, lógicamente, que desarrollaron o que desarrollan, ¿verdad?, estas actividades, la Autoridad Nacional del Agua y el Minagri. Pero básicamente han sido medidas, o son medidas estructurales. Eso no quiere decir, alguien por ahí dice, no, pero sí se han desarrollado. Sí, hay. Incluso, ustedes recuerdan, hubo este programa nacional de cuencas, PRONAMASH, programa nacional también, pero no, que hacían conservación de suelos, andenerías, etcétera, etcétera, pero no ha estado articulado a todo un plan, digamos, integral de cómo manejar las inundaciones. Y es necesario. ¿Por qué he puesto esta diapositiva? En la medida que nosotros pongamos, ¿verdad?, seamos conscientes de qué problemas tenemos, vamos a salir adelante, ¿verdad? ¿Qué problemas tenemos nosotros para enfrentar las inundaciones? Primero, yo no estoy de acuerdo ahí con el doctor Jorge Abad, que mucha infraestructura, no. El país tiene una insuficiente infraestructura a nivel nacional. Tenemos un déficit importante. No tenemos embalses para el control de inundaciones, estructuras para controlar el flujo de escombros, por ejemplo. Lamentablemente, todos los reservorios que existen, ninguno de ellos ha sido diseñado para controlar con un propósito adicional, que es control de inundaciones. Sí, se trabaja en términos de operación, poco manejar de la capacidad activa del reservorio que se tiene, dejar un volumen para poder manejar las inundaciones, pero no han sido diseñados con un propósito adicional, lamentablemente. Una deficiente planificación territorial. Aquí hay algo importante, existen marcos normativos. Ustedes por ahí recuerdan, en el año 2012 salió un decreto supremo, ¿verdad?, que disponía desarrollar algunas acciones por parte de los gobiernos locales en zonas no mitigables, pero lamentablemente eso no se ha aplicado. Entonces hay una deficiencia en la aplicación de muchas normativas para ordenar, digamos, este tema del territorio. Insuficientes planes para la gestión integrada, medidas estructurales, no estructurales, gestión de... Hay, digamos, programas, pero no están integrados realmente, no tienen una visión integral, y eso es lo que queremos desarrollar definitivamente. Escasos sistemas pluviales, definitivamente, muchas ciudades, eso lo sabemos, no tienen la capacidad para evacuar la cantidad de lluvia, ¿verdad? El caso de Chiclayo, hemos visto, ¿verdad? Se ha inundado, Piura se inunda, etcétera, etcétera. Enfoque tradicional, ese es un problema. El enfoque tradicional simplemente apunta a desarrollar infraestructura, y desarrollar solo infraestructura no es sostenible definitivamente, y lo vamos a ver por qué. El otro tema es, lamentablemente tenemos un déficit importante, una brecha importante de conocimiento. ¿Y producto de qué? De que existe una escasa
investigación. En la medida que nosotros conozcamos la dinámica de nuestro sistema, en la medida que nosotros conozcamos cómo realmente interactúa el río con todo el valle, como ya lo mencionó el doctor Jorge Abad, en esa medida nosotros vamos a ir, en la medida que conozcamos más, vamos a reducir ese grado de incertidumbre en las predicciones. Yo creo que eso es importante poner en contexto. ¿Cuál es el enfoque tradicional de la gestión de inundaciones? Desarrollo de proyectos de infraestructura solamente, basado en un clima estático, no variable, etcétera, etcétera. Y eso realmente es un problema. ¿Qué cosa es lo que ha hecho? Básicamente ha fomentado el desarrollo urbano y agrícola en zonas de la llanura e inundación. Entonces ese es un problema que nosotros tenemos que resolver. No articulado a otros objetivos del sistema. La planificación de recursos hídricos tiene varios objetivos. Ya lo mencionaba uno de ellos, el tema de déficit hídrico o de sequía. Tenemos que aprender, ¿verdad?, que gestionando las inundaciones también, ¿verdad?, desarrollando estrategias estructurales o no estructurales, nos van a permitir obtener otros beneficios directos, como por ejemplo tener agua para, abastecer en épocas de déficit hídrico. La pregunta es, ¿qué pasa cuando los diques fallan y se inundan las ciudades? ¿Puede la gente evacuar? ¿Tienen abastecimiento de agua potable? Es bien complicado. Ya también lo mencionó el doctor Abad, ¿verdad? En Estados Unidos están saliendo de este enfoque netamente estructural. Están viendo al sistema todo en su conjunto. Igual los europeos dicen, oye, mira, la gente está preparada realmente, necesitamos seguir con infraestructura, no, necesitamos desarrollar un enfoque mucho más integrado, necesitamos hacer conservación, necesitamos aplicar medidas más adaptables, más dinámicas definitivamente. No necesariamente hacer una infraestructura grandota para un tiempo de retorno de 1000, 10.000, 20.000, 100.000, qué sé yo, años. No, basta con hacer probablemente una infraestructura que responda a un nivel de riesgo o un nivel de protección de 500 años y a partir de ahí esa estructura, ¿verdad?, puede definitivamente reducir el riesgo y hacer, reducir la vulnerabilidad y hacer, a todas esas comunidades más resilientes. Entonces, se necesita un enfoque integrado definitivamente con una nueva visión de planificación. Una nueva visión de planificación, ¿qué significa? Adelantarse a los cambios, ¿verdad?, con estrategias dinámicas y adaptativas. ¿Qué es esto? ¿Verdad? ¿Qué es esto? Definitivamente estrategias que me permitan diseñarlas, implementarlas, hacerles seguimiento, evaluarlas definitivamente y hacer los ajustes. No podemos trabajar, bajo un enfoque estático definitivamente, considerando aún más los potenciales efectos del cambio climático en las próximas décadas. Entonces, los enfoques tradicionales normalmente de predecir, por otro lado, en relación a la planificación, de predecir el futuro en base a la historia, no van a funcionar, definitivamente. Hay que ser sinceros que la mayoría o toda la infraestructura hidráulica, canales, puentes, reservorios, etcétera, etcétera, ¿verdad?, han sido diseñados bajo condiciones históricas. Entonces ahora hay que darle una mirada mucho más amplia, introducir este tema de cambio climático, o no cambio climático, pero sí de un clima cambiante definitivamente. Entonces, deben ser estrategias dinámicas y adaptables y que incluyan fundamentalmente la gestión del riesgo, que incluyan fundamentalmente la incertidumbre. La incertidumbre no se va a reducir a cero, siempre la vamos a tener, pero si hacemos una buena gestión, si hacemos una buena planificación, definitivamente vamos a reducirla en gran medida. Y considerar a todo el sistema en su conjunto. Y este es el enfoque integrado para la gestión de inundaciones. Una gestión de inundación en el contexto de la gestión integral del agua. Una gestión integral del agua que considera una serie de objetivos, por supuesto. Incluye la combinación de múltiples medidas estructurales, no estructurales, no solamente concreto como se mencionaba anteriormente, sino también de otras políticas de planificación del uso del suelo, ¿verdad?, de conservación de suelos, de protección de la cuenca, de las partes medias, en las partes altas, de la gestión propia de las zonas costeras, por ejemplo, ¿no es cierto?, de la gestión de los sedimentos, etcétera, etcétera. Integra la gestión del agua y el suelo con un enfoque a escala de cuenca. Este es un poco para graficar, ¿verdad?, las medidas estructurales, no estructurales, y la gestión de la emergencia, que es importantísimo. Imagínense que nosotros el siguiente año, en el norte o en todo el país, tenemos nuevamente, se repite este fenómeno, y con mayor intensidad. La pregunta es, ¿cómo estamos preparados para responder a esa emergencia? Entonces también, dentro de toda esa gestión integral de las inundaciones, en el marco de esta gestión integrada, definitivamente tenemos que estar preparados y hacer gestión de esa emergencia. Y considerar que esto realmente tiene beneficios, reducción del daño, la
de la exposición de la gente, de la vulnerabilidad, ¿verdad? Y el incremento de la resiliencia, que no es otra cosa de esa capacidad de recuperación que tendrán nuestra gente de recuperarse ante un efecto negativo. Entonces, yo me atrevo a decir, sobre la base de un estudio que ANA ha desarrollado, existen más de 1 millón de habitantes en riesgo de huaicos e inundaciones y más de 3 billones de dólares o 3.000 millones de dólares en bienes e infraestructura que están expuestos a inundaciones y huaicos para tiempo de retorno mayores a 50 años. Lamentablemente es así. Entonces, eso lo dejo para la discusión al final en el panel. ¿Y qué necesitamos? Lógicamente, una visión, una decisión política y fundamentalmente financiamiento. Si no tenemos financiamiento, sencillamente las estrategias estructurales, no estructurales, todo lo que tengamos ahí bien diseñadito, no podemos implementar. Entonces, ahora, ¿qué hacemos para la implementación? Ya está muy bonito, toda la parte conceptual, ¿verdad? La gran pregunta es, ¿existen las políticas e instrumentos de planificación para desarrollarlo? La respuesta es sí, existen instrumentos. Y ahí tenemos la ley de recursos hídricos. Hay parte de la ley, en la gestión de eventos extremos se habla del control de inundaciones, no con el término de gestión de inundaciones, control de inundaciones, y habla también que hay que considerar, digamos, o apuntar, digamos, abordar el tema con medidas estructurales y no estructurales. Tenemos la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, que aborda 5 ejes de política. El quinto, bueno, cantidad, calidad, oportunidad, la parte de educación, institucionalidad, etcétera, etcétera. Y en la quinta política básicamente tiene que ver con la gestión de eventos extremos y adaptación al cambio climático. Tenemos el quinto, que es el tercer instrumento, el Plan Nacional de Recursos Hídricos, que no es otra cosa, un documento importante que desarrolla los 5 ejes de política con programas y medidas a nivel nacional. Y los planes de gestión de recursos hídricos a nivel de cuenca, esto es importantísimo, tenemos 6 planes de gestión desarrollados. ANA implementa lógicamente esta ley, ¿verdad?, con un nuevo modelo de gestión en las cuencas de los planes de gestión de recursos de cuencas de Tumbes, Piura, Chancay Lambayeque, Chancay Huaral, Inca Chile y Caplino Ocoña, y estamos desarrollando otros 2 más en Jequetepeque, Saña, y el otro acá en la cuenca de Chirilú, Chillón, Rima, Lurín. Pero ¿qué consideran estos planes además del enfoque integral de recursos hídricos? Hay una estrategia que está vinculada exclusivamente a la gestión de eventos extremos, sequías e inundaciones. ANA, lógicamente, conduce, ¿verdad?, la gestión del agua en el país y hace su mejor esfuerzo. ¿Y qué tenemos ahora? Es la gran pregunta, ¿qué tenemos ahora? ¿Cómo podemos ir, digamos, esos conceptos que hemos explicado, introduciendo, lógicamente, en todos estos instrumentos? ¿Cómo podemos articularlo? Tenemos un estudio básico de demanda y control de inundaciones en la República del Perú. Este es un convenio entre ANA y JICA, que va a ser presentado justo el 10 de mayo en la Autoridad Nacional del Agua, y que aborda todos los requerimientos en relación al control de inundaciones a nivel nacional. Y el otro, Programa de Encauzamiento de Ríos y Control de Inundaciones, PERSI, es una propuesta que se nos ha pedido, lógicamente, para enfrentar, digamos, comenzar, lógicamente, con los trabajos a raíz de estas destrucciones por el fenómeno del Niño. Entonces, ¿y cómo es que nosotros, ¿verdad?, estamos visionando vincular esa gestión de inundaciones a los planes, que tenemos? Tenemos la Política y Estrategia Nacional que acabamos de explicar, también tenemos el Plan Nacional, tenemos el Plan de Gestión de los Recursos Hídricos y tenemos aquí, entra el Plan de Gestión de Inundaciones. El Plan de Gestión de Inundaciones que tiene que, digamos, introducir estos 2 conceptos importantes. Uno, que tiene que ver con la gestión integrada de las inundaciones, que no es otra cosa, una gestión de estos eventos en el marco de la gestión integrada del agua y la gestión del riesgo. Perdón, hay un error. Gestión del riesgo. Adicionalmente, fíjense que esto también queremos o lo vamos a promover con los sectores correspondientes, el plan de gestión de aguas pluviales. Necesitamos tener un plan de gestión de aguas pluviales definitivamente. Y ese plan de gestión de aguas pluviales significa que tener, pues, cómo podemos manejar nosotros las lluvias o las inundaciones en las ciudades. Y ese debe tener definitivamente un sistema
sostenible de drenaje urbano. ¿Qué significa un sistema sostenible de drenaje urbano? No es otra cosa, un sistema que sea capaz de poder reducir el riesgo de inundación, un sistema que sea capaz de darle un beneficio adicional al agua que nosotros podamos evacuar de la ciudad. Y adicionalmente ahí le pudimos agregar el tema de gestión de aguas costeras. Ya el doctor Abad también explicó cuáles son los beneficios, ¿verdad?, de los sedimentos de la parte alta y que llegan hasta el delta, etcétera, etcétera, y el mantenimiento de los ecosistemas marinos, que es importantísimo. Entonces es importante también introducir este concepto de gestión de aguas costeras. Y todo ello, lógicamente, en el marco de ese gran plan de gestión de inundaciones y enmarcado o ligado a toda esa política y estrategia nacional, a todo ese plan nacional de recursos hídricos y a los planes de gestión de recursos hídricos de cuenca, por supuesto. Muy bien, voy a terminar con esta y la siguiente. Aquí, esta lámina, ¿qué nos muestra? Ya un poco yendo pues a aterrizar, ¿no?, digamos, a lo que tenemos actualmente, un problema grave. Ustedes saben, Piura, ¿cierto? En Piura hay varios estudios y muchos de ellos con enfoques muy interesantes, enfoques integrados, ¿verdad? Ahí, ¿qué tenemos? Ya tenemos un plan de gestión de la cuenca del río, un plan de gestión de la cuenca del río Chira-Piura, ¿verdad? Tenemos el Consejo de Recursos Hídricos y hay una serie de medidas, digamos, que se han explorado. Hay estudios de GIZ, el año 2010, 2012, no recuerdo, hay estudios del gobierno regional. Entonces, yo le he tratado de resumir aquí, ¿verdad? Y las que aparecen con color azulito son las que he tratado de introducir con la experiencia o con, digamos, mirando la experiencia de otros países, ¿verdad? ¿Y qué tenemos acá? Básicamente, miren, para Piura hay, por ejemplo, la propuesta de este proyecto, La Peñita, que es un reservorio que más o menos está presupuestado en 170 millones de dólares, ¿verdad?, para almacenar un promedio de 80 a 90 millones de metros cúbicos. Eso significa que en 8 a 12 horas podría reducir el pico en aproximadamente a 1.200 a 1.500 metros cúbicos por segundo, exclusivamente para gestarla o para controlar la inundación, este proyecto. Además, existe la propuesta de varios proyectos para retención de agua y riego, ¿verdad? Esos están sobre la mesa definitivamente, que hay que analizarlos, que hay que priorizarlos y hay que ver cuáles de ellos definitivamente pueden ser desarrollados. Además, hay un proyecto que desarrollaron los alemanes con GIZ, el gobierno regional, conjuntamente con la ANA, que propone, adicionalmente a ello, propone 4 reservorios, le llaman polders, que son reservorios que van en paralelo, o que se construyen en paralelo al río y están separados por un dique fusible, ¿verdad? Diseñado lógicamente para un nivel digamos, para un caudal digamos, de un determinado tiempo de retorno. A partir de ahí el dique fusible se rompe y se llenan los polders y reduce el pico. El estimado es que reduce el pico en alrededor de 1.700 metros cúbicos por segundo. Ese valor no es un estimado, definitivamente hay que hacer una simulación, una representación de todo el sistema para ver cómo se comporta con estas estrategias. Además, tenemos el drenaje pluvial, que también ha sido abordado, ¿verdad?, en estos estudios, tanto para la región de Piura, o para la ciudad de Piura y la ciudad de Castilla, ¿verdad?, los sistemas de alerta temprana también para la ciudad. Hay un proyecto ahí de alrededor de 800 millones de dólares. Con aproximadamente 195 millones de dólares para el drenaje pluvial de Piura y Castilla, en este caso. Además, lógicamente, la planificación del uso del suelo, que es en toda digamos, a lo largo de todo el río hasta un poco más arriba o aguas arriba de Tambo Grande. Y uno de los problemas también que tiene este río, básicamente, es digamos, no tiene salida al mar, ¿verdad? Entonces hay que bueno, ahora con la cantidad de inundación, pues seguramente, pero hay que darle lógicamente una caja y hay que ver otro tipo de derivaciones que podamos desarrollar para poder evacuar y reducir el pico. Ahora, dentro de otras medidas con beneficios directos que se está proponiendo es la reforestación en la parte media de la cuenca y parte, lógicamente, de la parte alta de la cuenca, y ahí está trabajando Forazán con el Consejo de Recursos Hídricos, con la Secretaría Técnica de la Autoridad Nacional del Agua, un proyecto de 46 millones
de dólares, cooperación internacional, por supuesto, y la idea de esta reforestación no solamente es reducir, digamos, la tasa de sedimentos, sino además reducir en tiempo y en magnitud el pico. A una gran escala, a nivel de cuenca, la reducción sería importante. Pero todas estas medidas tienen que ser probadas y, digamos, simuladas en un modelo. Muy bien. Bueno, estas son unas simulaciones que hicimos en Piura y Tumbes, con unos modelos bidimensionales para determinar área de inundación. Y finalmente, con esto termino, los retos que tenemos. ¿Cuáles son los retos que tenemos para enfrentar este tema? Primero, desarrollar un nuevo enfoque de planificación que considere estrategias dinámicas y adaptativas bajo un clima cambiante. Yo creo que es importantísimo. Hay que entender que el clima está cambiando, ¿verdad? Que ya no, lamentablemente no estamos, siempre hemos asumido la historia como un, digamos, como una como datos que nos permiten, o como tendencias que podrían repetirse en el futuro definitivamente. Y además, que digamos, estas estrategias adaptativas, dentro de las digamos, estrategias generales no estructurales, nos van a permitir en el futuro ir ajustando en función a los cambios que podamos detectar. Lograr el equilibrio entre las medidas estructurales y no estructurales es un reto importantísimo. No podemos ser 100% estructural. Tenemos que también desarrollar planificación del uso del suelo, conservación de suelos en la parte media y baja de la cuenca, conservación de los recursos hídricos, forestación, reforestación. Entonces, llegar a ese equilibrio es importantísimo y es un gran desafío, y los tomadores de decisiones tienen que entender realmente que tenemos que mirar este tema no solo estructural, sino también, lógicamente, con otras estrategias que se tengan que implementar y que tengan beneficios directos con otros objetivos dentro del sistema de recursos hídricos. ¿Dónde está? No, todavía faltan. Por favor, ¿qué pasa ahí? A ver, parece que ahí alguien me está, disculpe. Sí, no puede ser. A ver, vámonos a ver, ¿dónde nos quedamos? Ya, ok. A ver, acá. Todo estaba muy bonito. El tercer reto que tenemos, lograr que cada cuenca tenga los planes de gestión de inundación. Eso es importantísimo. Y ANA, actualmente la Autoridad Nacional del Agua, está trabajando en ello. Ya tenemos nuestro estudio básico de control de inundaciones realizado con la cooperación japonesa y la ANA. Tenemos este plan de causamientos y control de inundaciones que también ya se presentó, ¿verdad? Y que esperemos que los próximos días sea aprobado. Además, importante poner sobre la mesa el tema del financiamiento. Si no tenemos un gran financiamiento para abordar digamos, desarrollar estas estrategias, va a ser bien complicado. Definir el nivel de seguridad de las medidas estructurales bajo un clima no estacionario. Ok, ¿bajo qué, de hoy en adelante, bajo qué nivel de seguridad vamos a diseñar estas estructuras? ¿Con un tiempo de retorno de 100 años? ¿De 200, 300, 500? Esa es la gran pregunta. Va a depender del comportamiento de cada sistema, del nivel de riesgo, del nivel de vulnerabilidad, y deberíamos establecer un nivel, digamos, mínimo, y a partir de ahí comenzar a trabajar. El último desafío que tenemos, ya le hemos dicho, tenemos una brecha importante de conocimiento, de información. Necesitamos generarla, y para ello necesitamos conocer la dinámica de nuestro sistema de recursos hídricos, y no queda de otra. Aquí el desarrollo de investigación de ciencia y tecnología será crucial, será muy importante en los próximos años para resolver conjuntamente todos los problemas que tenemos. Muchísimas gracias.